entonces vamos para la clase de hoy. La clase de hoy está enfocada en lectura crítica y vamos a adelantar el ejercicio. ¿Cómo se adelanta el ejercicio de lectura crítica en el ITES? Si tú te das cuenta, aquí te están diciendo, por ejemplo, que vas a responder preguntas 23, 24, 25, 26 y 27. Es decir, que en este caso vas a responder una, 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Cómo vas a responder 5 preguntas? La idea es que nosotros primero conozcamos el contexto general de todo lo que se nos vaya a proponer, precisamente para no caer en el error de creer que como son más preguntas, o en este caso como son más preguntas, son más fáciles de responder. Porque el truco está es en que nosotros sepamos qué es lo que se nos está preguntando y qué es lo que debemos de responder en este caso. Porque de esa manera se nos facilita, o bueno, se facilita o se hace el ejercicio mucho más fácil de poder interpretar lo que es el texto. Ya que en el ITUES normalmente cuando tú vas a la parte de lectura crítica, sí o sí vas a tener que leer, pero con el método que hemos utilizado en matemáticas, de hecho ese método nació precisamente no solamente para matemáticas, sino que surgió específicamente para lectura crítica y sociales. Lo que pasa es que se utiliza, o bueno, yo los utilizo en la mayoría de las clases, dado el caso que permite que sea muy amplio la forma en que se puede llegar a interpretar. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo A, B, C y D. Voy a ir con las opciones. Me está diciendo los padres de los futuros niños, los vendedores de nombres, los compradores de las tienduchas o los seguidores de Buda. ¿Quiénes realizan las acciones descritas? Entonces, quienes realizan las acciones descritas son. Entonces me está diciendo quiénes realizan las acciones. Entonces, considere el siguiente enunciado del primer párrafo. Ah, bueno, entonces ya sé que en el primer párrafo voy a poder responder esta pregunta. Me está diciendo, durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. Entonces me están diciendo que se preparan para el horóscopo y que se entregan a la meditación. Ahora, ¿quiénes serán? ¿Los padres, los vendedores de nombres, los compradores de las tienduchas o los seguidores de Buda? Entonces, eso es lo que vamos a hacer al leer este primer párrafo de acá. Ya con eso podemos leer también el segundo porque se nos habilita el tiempo para que podamos hacer las dos lecturas y empezamos. Entonces el título es Vendedores de Nombres. Ahora, me está diciendo el ejercicio lo siguiente. He visto en unas tienduchas donde se venden nombres para niños, calles de tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Hay que acudir con tiempo suficiente y solicitar la adjudicación. Entonces, solicitar el nombre. Se requiere fecha exacta de concepción, así como una copia de ecografía, pues el sexo del nonato, o sea, el niño o de la niña, es de suma importancia a la hora de elegir un nombre. Dice que el vendedor, en este caso quien está haciendo la acción es el vendedor, toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. Listo. Ahora me está diciendo que durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. Eso es lo que me están diciendo. A veces el nombre viene fácilmente, o sea, el nombre fácil. Dos o tres sonidos que se materializan en la punta de la lengua, fundidos por la saliva de las sílabas que se dispersan, o que, en este caso, la experta mano del maestro convertirá en signos rojos sobre un papel. Otras veces el nombre se resiste, aparece dibujado un milímetro contorno y se hace de rogar. Resulta difícil plasmarlo en palabras, entonces entran en acción técnicas auxiliares que, sin embargo, constituyen el secreto de todo vendedor de nombres. Y porfa, lee el segundo párrafo. De acuerdo a como más o menos lo estaba haciendo, trata de leerlo. Ok. Eh, Se los ve por la puerta abierta de sus tienduchas, llenas de topes de papel de arroz, estatuillas de Buda y textos de plegarias escritas a mano, apuntando con pincel a la hoja. Durante horas, en ocasiones, el nombre cae del cielo como un borrón. Por sorpresa, nítido, perfecto. Ante la revelación, nada se puede objetar. A veces, los padres no quedan nada contentos. Hubieran preferido un nombre amable y lleno de optimismo, como brillo de luna o río benévolo, para las niñas. Y para los niños, por ejemplo, el objetivo
De nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo. Los clientes, descontentos, se van y, refunfuñando, se dirigen a la competencia. Listo. Entonces, aquí específicamente te están preguntando, después de haber leído todo el texto, de saber qué son los vendedores de nombres, etcétera, etcétera, se nos está preguntando algo muy específico o algo muy concreto, que es, en este caso, y se encuentra en el primer párrafo. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando respectivamente de, considere el siguiente enunciado del primer párrafo. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. ¿Quiénes realizan las acciones? O bueno, quienes realizan las acciones descritas son los padres, los vendedores de nombres, los compradores de las tenduchas o los seguidores de Buda. ¿Quién crees, o en este caso, a quién Los, crees que está vende- haciendo referencia? los vendedores de nombres, ¿Por qué? porque ellos al recibir como la solicitud por los padres comienzan a hacer lo que es lo de eh, eso de la meditación. Mira, el fragmento en este caso nos está diciendo, el vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. Por acá no lo está diciendo, mira, voy a quitar todo esto. Y es que, por ejemplo, a este tipo de conectores se le conoce como conectores lógicos o conectores de ideas. Aquí, por ejemplo, mira, aquí eh, te está diciendo, el vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. O sea que en este caso el vendedor tiene los registros, ¿cierto? Y dice que, bueno, vuelvan unos días. Dice que durante este tiempo prepara el horóscopo del futuro niño. Pero ¿quién prepara el horóscopo? ¿O quiénes preparan el horóscopo? Pues efectivamente la respuesta sería el vendedor de nombres. ¿Por qué el vendedor de nombres? Porque dice, el vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. En la oración, donde se nos dice durante este tiempo preparan el horóscopo, está relacionada con lo que estaban haciendo los vendedores de nombres, que era, en este caso específicamente, tomar los datos. Entonces, el sujeto que antecede a esta oración es el vendedor. Acá está. Y la respuesta entonces sería, ¿quiénes realizan esta acción? Pues en general, si se nos está hablando de que se están vendiendo los nombres, pues en este caso sería la respuesta correcta, la B, los vendedores de nombres. O específicamente el vendedor de nombre, pero como estamos hablando de vendedores en general, es decir, en múltiples, entonces la respuesta sería la B. Listo. ¿En cuál de los siguientes lugares ocurren los hechos descritos? ¿En una sala de partos, en una plaza de mercado, en un templo budista o en una tienda callejera? ¿Cuál crees que es la respuesta? Entre los templos budistas, ¿Por qué? porque los vendedores de nombres tienen como esta cercanía con lo del budismo. Sí, pero específicamente, ¿dónde ocurren los hechos? O sea, ¿dónde se describe qué es lo que se está haciendo y demás? ¿Dónde ocurre? Y entonces, discúlpame, por ejemplo, si a mí me están diciendo dónde ocurren los hechos, lo que yo debo de hacer es lo siguiente. Yo me voy a dirigir al texto nuevamente, ¿cierto? Me voy a dirigir al texto y, por ejemplo, aquí en la primera oración del primer párrafo, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, por ejemplo, he visto en una calle tienduchas donde venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. O sea, aquí me está diciendo una calle con tienduchas. Eso me está diciendo por ahí. Luego, en el segundo párrafo dice, por acá, se los ve por puerta abierta de sus tienduchas, llenas hasta los topes de papel de arroz, estatuillas de Buda y textos de plegarias escritas a mano. Entonces, las tienduchas, o bueno, en donde se encuentran los vendedores de nombres. Pero ¿dónde se encuentran esas tiendas? En una calle. Y entonces, sabiendo eso, ¿cuál sería la respuesta? En tiendas callejeras. Entre tiendas callejeras. Por eso te digo, por ejemplo, que cuando nosotros estemos leyendo el texto es importante que saquemos palabras clave o palabras fundamentales que nos van a servir para poder responder las preguntas. Listo. He visto en una calle y con saber que he visto en una calle, pues se sitúa porque el sujeto está diciendo estoy y yo he visto
evidencio. Entonces, si yo he visto en una calle, estoy hablando de que estoy situado dentro de la calle, ¿no? Si ya me dijeran, me contaron que en una calle, bueno, ahí podría ser diferente. Listo. Pregunta número 25. Según el texto, la asignación de nombres se puede caracterizar como una superstición, tarea religiosa, responsabilidad que recae en los padres o actividad comercial realizada por especialistas. ¿Será que por los papás? Yo diría que no, porque pues sabemos que pues para eso están los vendedores de nombres. Una superstición antigua que ha sido abandonada, una tarea religiosa realizada por monjes budistas o actividad comercial realizada por especialistas. ¿Cuál crees que es la respuesta? Yo digo que es actividad comercial realizada por especialistas, ¿Por qué? porque como ellos, eh, porque ellos al vender los nombres, o sea, ya se convertirían en comerciantes, pero eh, son, esa es su especialidad. Ujú. Y por ejemplo, yo nuevamente me puedo remitir aquí y dice, he visto en una tienda, he visto en una calle tienduchas donde se venden los nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Luego dice que el vendedor tomará nota, por acá está diciendo hay un punto en donde dice que el vendedor tomará nota, acá, el vendedor tomará nota o toma nota de estos datos. Luego dice que se entregan a la meditación, preparan el horóscopo y se entregan a la meditación. Luego también se menciona que los clientes pueden que no queden contentos. Entonces por acá nos está diciendo, de nada sirve que el vendedor les explique qué duda, y luego por acá dice, a veces los padres no quedan nada contentos y hubieran preferido un hombre amable y lleno de optimismo como Brillo de Luna o Río Benévolo. Y luego por acá dice que se dirigen a la competencia. Entonces si se dirigen a la competencia es porque están, o en este caso, quienes realizan la actividad son comerciantes y es una actividad comercial realizada por especialistas. Listo. La 26. Tenga en cuenta este resumen del texto. En cierto lugar, los padres, una vez que han bautizado a sus hijos, acuden a tienduchas de adivinos. Entre estatuillas de Brahma y montañas de papeles de arroz caligrafiados, los adivinos consultan el horóscopo para determinar si el nombre asignado por sus progenitores le trae un buen augurio al bebé. Si la respuesta es negativa, los padres marchan a la competencia por una segunda opinión. El anterior resumen es completo, incompleto, incorrecto o correcto. Es correcto, ¿Por qué es correcto? porque cuando a los padres no, pues no les gusta el nombre que les asignan, pues se dirigen a la competencia. Sí, pero es un resumen. Acuérdate que un resumen nos plantea todo esto en esto de acá. Ujú. Y entonces tú dices que es mm, correcto. Yo creo ¿Cuál dices? sí, la D, correcto. Pero la respuesta no es la D. Correcto ya que recoge los eventos primordiales de la narración. ¿Por qué no es correcto? Te voy a decir por qué no es correcto y te voy a ayudar un poco. Resulta y pasa que si nosotros dijéramos que es la D, respectivamente, estaríamos diciendo, por ejemplo, que en este caso se están recogiendo los eventos primordiales de la narración. Pero si nosotros analizamos, ¿cierto? En cierto lugar, los padres, una vez bautizados sus hijos, acuden a tiendas de adivinos y entre estatuillas de Brahma y montañas de papel de arroz caligrafiados, los adivinos consultan el horóscopo para determinar si el nombre, bla, bla, bla. Ahora, el anterior resumen es completo ya que aporta la información esencial del texto, pero por ejemplo, en cierto lugar, una vez han bautizado a su hijo, esto sería incorrecto, porque donde en el texto nos está diciendo, por ejemplo, que se bautizan a los niños, o en donde dice, por ejemplo, que los padres acuden después de bautizar a los niños. Porque, por ejemplo, aquí nos está diciendo, se requiere fecha exacta de concepción, así como una copia de ecografía, el sexo del nonato, y así se puede elegir el nombre. Tiene estos datos y pide que vuelvas en unos días. Pero, por ejemplo, aquí no nos está diciendo como nos dice la A, ya que aporta la información esencial del texto.
Sí, pero por ejemplo, aquí dice, una vez han bautizado a su hijo, esto no nos lo dijo el texto. Entonces, esto nos estaría aportando información falsa, ya que no aparece. Luego, nombres asignados por los progenitores. Aquí nos dice, por ejemplo, para determinar si el nombre asignado por sus progenitores o el nombre asignado por los papás trae un buen augurio. Pero esto sería también incorrecto. ¿Por qué? Porque quienes eligen o quienes en este caso se entran en la meditación, que por acá nos lo dice, el vendedor se entrega a la meditación, ajusta el horóscopo y luego pues ve si cae fácilmente el nombre o no. O sea, el quien tiene la autoridad, o en este caso el proceso para asignar el nombre es el vendedor. Pero que diga si el nombre asignado por sus progenitores, aquí me estaría diciendo que los papás asignaron el nombre. Y en el texto original el nombre no lo asignan los papás, sino que en este caso lo eligen los vendedores mediante un proceso con el horóscopo, la meditación y las diferentes técnicas. Entonces no podemos decir que está completo porque ya sabemos que está agregando información que no es cierta. Incompleto ya que omite detalles relevantes del relato y entonces en este caso si está informando o está añadiendo información que no está sería incorrecto también. Y adicional a ello, por ejemplo, está omitiendo detalles como el hecho de que el vendedor de nombres sea el que haga el proceso para elegir el nombre. Y entonces la respuesta correcta sería la C. ¿Por qué es la C? Que nos diga que es incorrecto ya que presenta hechos que no son narrados específicamente, como el hecho de que los niños son bautizados, luego de que los papás eligen el nombre y que finalmente si no les gusta el nombre porque según ellos si no trae buen augurio se van para la competencia, eso está distorsionando la concepción del texto, ya que presenta hechos que no son narrados, como el resumen que agrega elementos que no están en el texto, como por ejemplo el bautizo, y la idea de que los padres han elegido el nombre cuando lo hacen específicamente los vendedores de nombres. Entonces, si yo digo correcto, ya que recoge los eventos primordiales de la narración, si yo dijera, por ejemplo, que es la D, en el texto no me hablan de bautizo. En el texto no me dicen si, por ejemplo, los papás determinan o eligen el nombre. Y en el texto no me están diciendo que son adivinos. Entonces, todas esas cositas son las que uno tiene que tener en cuenta porque el ICFES, precisamente en lectura crítica, y por eso se llama lectura crítica, es donde más cabeza nos va a dar. ¿Por qué? Porque en este caso, por cualquier detalle mínimo que sea, la respuesta nos puede cambiar. Hasta por una palabra, hasta por una simple palabra se nos puede cambiar toda la oración, se nos cambia todo el contexto y a veces las personas creen, ah, no, es que yo dije que esa era, pero por esa palabrita que de pronto no leyeron o no pusieron en contexto, tomen, eligieron la opción de respuesta incorrecta. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Listo, pasemos a la pregunta número 28, 27, perdón, la última. Realízala, porfa, y me dices cuál es la respuesta. Dale, me avisas cuál es la respuesta. Sí, ya estoy analizando. Eh, yo siento que es la B, aunque por un momento pensé que era la D, pero no, siento que es la B. La B, vamos a ver entonces. Entonces él dice, por ejemplo, todo hijo de cierta forma es una traba. Incluso un padre sabio y justo como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada.
Buda era un padre injusto. Si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también pudo equivocarse con el nombre de los otros hijos. Ahora, cuando en el texto se dice, de nada sirve que el vendedor explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo, se sugiere que. Y entonces, por ejemplo, yo descartaría de una vez la C que dice que Buda era un padre injusto, porque esto es un juicio de valor. Y en este caso, en el texto jamás o nunca se me ha dicho que Buda es un padre injusto. Por más que uno trate de inferirlo, eso es algo que yo creo, pero que el texto jamás me está diciendo. Entonces hay que evitar los juicios de valor en el IPES sobre todo porque el IPES es muy severo con los juicios de valor y es muy fácil caer en ellos. Porque trata uno como de darse cuenta y dice, ah, no, sí puede ser esto, pero hay que tener en cuenta que eh, no es del todo. Entonces ahí sí tendríamos nosotros que pensar respectivamente sobre eso, que tenemos que evitar los juicios de valor, los prejuicios y otras cosas más que en el ICFES van a estar muy presentes y que a veces son como esas pequeñas piedras que lo entorpecen a uno. Pero ya sabemos que la respuesta no es la C. Dice, de nada sirve que el vendedor les explique que Buda en personas le llamó traba a su propio hijo. Todo hijo de cierta forma es una traba, pues trae retos y dificultades que sus padres deben superar. Esto igualmente es un juicio de valor porque pues, no tiene ni siquiera sentido. Entonces me queda la B y me queda la D. ¿Por qué no tiene sentido? Porque traba es un nombre. Yo no estoy diciendo que un hijo sea traba. Estoy diciendo que es un nombre. Entonces, en este caso está ejemplificando. Él o el vendedor de nombre está diciendo, pues mire, Buda, un hombre tan sabio, tan inteligente, también se equivocó. Y como se equivocó, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No estoy diciendo que sea un mal padre o que es un padre injusto, ni que tampoco todo hijo de cierta forma es una traba. Entonces queda la B y queda la D. Si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también pudo equivocarse o se pudo equivocar con el nombre de otros niños. Esto sería como una justificación. Justificar. Y luego dice la B, incluso un padre sabio y justo como Buda puede tomar o pudo nombrar a su hijo de forma desafortunada. Y entonces en el ejemplo, por ejemplo, dado el caso, la respuesta, o sea, me inclinaría más por la B. Yo pensaría que la respuesta es la B por lo siguiente. En dado caso, por ejemplo, un padre le llegase a gustar el nombre que propone, o en este caso, el nombre que le salió para su hijo, supongamos Brillo de Luna, por decir algo, pues va a estar contento, va a estar feliz. ¿Por qué? Porque en este caso va a decir, ah, bueno, pues es un buen nombre. Pero, en dado caso, al padre no le llegase a gustar, y si siempre se citara de que nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó a su propio hijo Traba, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también se pudo equivocar con el de los otros niños. Pero, en este caso, esta sería una justificación. Esto me está justificando. Esto me está ejemplificando. Y entonces, voy a quitar esto de acá, a quitar esto de acá, a quitar esto de acá y esto de acá. Queda y en el ITFES va a pasar que muchas veces voy a tener específicamente como opciones de respuesta o dos opciones de respuesta donde yo digo cuál será la respuesta correcta, cuál será la respuesta correcta. Y entonces va a pasar que, por ejemplo, me voy a demorar mucho en pensar cuál es la respuesta correcta porque suele suceder que me confundo bastante. Pero, ¿cuál sería la respuesta correcta? En este caso, para hallar la respuesta correcta, básicamente lo que tendríamos que hacer, o básicamente lo que se tendría que hacer respectivamente, es analizar en qué contexto se está situando el ejercicio, en qué contexto se está situando lo que se nos está preguntando. Y en dado caso, se llegase a preguntar, dice, incluso un padre sabio y justo como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada, o si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también se pudo equivocar con el de los otros niños. Y entonces, entre más uno lo piensa, más complejo se vuelve. Pero no hay que echarle mucha cabeza, porque es que hay veces en el IFES que si yo le echo mucha cabeza, voy a decir, no, pero para mí es la B, no, pero luego es la D. Y no es tan necesario que, por ejemplo, en este caso nosotros le echemos tanta cabeza específicamente. A ver. Y entonces, tú dijiste que era la B, ¿cierto?
Sí. La respuesta en este caso sería la B. ¿Por qué es la B? Es la B porque en dado caso se refleja más con la idea central de lo de los nombres. Si tú te das cuenta, dice, si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también se pudo equivocar con el de los otros niños. Pero imagínate, por ejemplo, que Buda, digamos, Brillo o Brigitte, por decir algo. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, a Buda no le gusta Brigitte, pero a los papás de los niños sí les gusta Brigitte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el criterio de Buda no depende de si el nombre es bueno o no. Y por tanto, yo estaría justificando en este caso que si se equivocó, así como él se pudo equivocar, puede suceder que los nombres no gusten. Pero específicamente si se nombra Buda, o sea, si se nombra Buda es porque Buda, uno siempre piensa en Buda como alguien muy justo, como alguien muy sabio, como alguien que sabe muchísimo. Entonces, en este caso, la respuesta sería la B, porque en dado caso, incluso aún sabiendo que Buda era tan inteligente, ¿cierto? Y que traba no significa que ese sea un buen nombre y por eso de nada sirve que esa autoridad como argumento, que se diga de que de nada sirve que Buda le puso a su hijo el nombre de traba. Entonces el autor está cuestionando el uso de una figura de autoridad para justificar algo que en el fondo podría estar mal. Entonces justifica el hecho de que Buda también haya puesto un nombre a su hijo de forma desafortunada, pero que es algo que puede suceder incluso si uno puede ser sabio y justo. Entonces la respuesta sería la B. Listo, no le echemos más cabeza porque va a pasar que, bueno, mira, si le echamos cabeza a estas de acá, que son como las más facilitas, imagínate la 28 y la 29 que vienen a hacer con todo este texto. O sea, este texto de cuatro párrafos prácticamente va a responder estas preguntas. Mira, 28 y 29. Entonces es aquí donde uno se va a empezar a romper muchísimo la cabeza. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas son matadoras, matadoras, matadoras. O sea, aquí muchos estudiantes dicen, no, profe, pues yo prefiero hacerlas al azar y pues, me van a matar por dos preguntas. Pero lo que no saben es que estas dos preguntas seguramente son las que tienen más puntaje en el ITFES a nivel de lectura crítica. Entonces yo te voy a explicar cómo se responden este tipo de preguntas de acuerdo a lo que se nos está diciendo. Entonces siempre, 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 siempre vamos a ir nosotros primero con las opciones de respuesta. Siempre. ¿Para qué? Para alivianar el peso del texto. Porque si no, imagínate que yo empiezo a leer esto de acá, luego vengo para acá, luego leo esto de acá, luego leo esto de acá, y luego leo otra vez esto de acá, y luego leo otra vez esto de acá. No, es un matadero de cabeza. Entonces yo voy a sacar las palabras clave de las opciones de respuesta. Entonces me está diciendo la A, haciendo explícito que la vida y la física se comportan de manera contraria. Listo. Entonces, la vida y la física se comportan de manera contraria en lo que respecta a la capacidad de corroborar si lo hecho es correcto o no. Entonces, si lo hecho es correcto o no. Listo. Entonces me está diciendo de si la vida y la física se comportan de forma contraria, de tal manera que no saben y no pueden corroborar si lo que es correcto o no es o está en la capacidad de ser contrario. Ahora la B, resaltando que a diferencia de lo que sucede con las ciencias exactas, entonces lo que sucede en las ciencias exactas, en la vida hay que priorizar la práctica sobre la teoría para actuar en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, a mí me están diciendo las ciencias exactas, a diferencia de la vida, en la vida hay que priorizar la práctica. ¿Para qué? Para poder vivir el día a día. Listo. Explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo, entonces por acá me está diciendo que el método científico de ensayo y error puede resultar de gran provecho a la hora de tomar decisiones. Método científico para tomar decisiones. Listo. Indicando con precisión las ventajas y utilidades, entonces ventajas y utilidades que tiene el estudio de las ciencias exactas y que con eso puede traer para la vida cotidiana. Entonces, en este caso, estoy diciendo las ventajas y utilidades sobre las ciencias exactas en la vida cotidiana de las personas. Listo. Y pareciera que no tiene ningún sentido, pero yo ya más o menos teniendo las palabras clave me voy con la pregunta. ¿Cómo se podría complementar el resumen propuesto para hacerlo más fiel al fragmento original? Entonces me está diciendo, considere el siguiente fragmento del texto. Y entonces me está diciendo lo siguiente, pero espérame. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Me está diciendo lo siguiente. Considere el siguiente fragmento del texto. Y entonces tenemos este fragmento de acá. Me está diciendo que cómo se podría completar el resumen propuesto para hacerlo más fiel al fragmento original. Entonces vamos a leer primero el resumen y luego vamos a leer el fragmento original.
Me está diciendo que el resumen me dice, cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. O sea, utilizar el método científico para darse cuenta de si determinada hipótesis es verdadera. Pero el hombre, dado que vive una sola vida, o sea, nosotros que vivimos solo una vida, nunca tenemos la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento y por eso nunca llega a averiguar si se debía haber prestado oído a su sentimiento o no. Entonces, aquí nos está diciendo, en el método científico se puede corroborar si algo es cierto o no, pero en la vida eso no lo podemos corroborar. Tomamos una decisión, es cierto o no, y a partir de ahí pues nos damos cuenta de si eso era cierto o no, respectivamente, ¿no? Entonces luego dice, considere ahora el siguiente resumen del fragmento anterior. Entonces me están resumiendo esto de aquí en esto de acá. La experimentación científica permite determinar la veracidad de las hipótesis propuestas. O sea, me está diciendo, la ciencia verifica si las hipótesis son ciertas o no. En la vida no se puede saber si las decisiones tomadas son las correctas o no, pues solo se vive una vez. Aquí nos está diciendo en este caso que como vivimos solamente una vez, no podemos saber si lo que tomamos es cierto o no. Pero ahora me está diciendo la pregunta, ¿cómo se podría completar el resumen propuesto para hacerlo más fiel al fragmento original? ¿Qué le falta acá para que sea o suene, o en este caso, sea fiel a esto de acá? Entonces en lógica eso se le conoce. ¿Qué le falta a B para que sea igual a A? Si A es igual a B, B tendría que ser igual a A, pero hay algo de B que le falta en este caso para que sea igual a A. ¿Qué le falta? Y entonces ahí es donde nosotros leemos los resúmenes propuestos para saber qué es lo que se nos está diciendo. Y entonces nos dice lo siguiente. Dice, haciendo explícito que la vida y la física se comportan de manera contraria en lo que respecta a su capacidad para corroborar si lo hecho es correcto o no, resaltando que a diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, en la vida hay que priorizar la práctica sobre la teoría para actuar en la vida diaria, explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo y error puede resultar de gran provecho a la hora de tomar decisiones, o indicando con precisión las ventajas y utilidades que tiene el estudio de las ciencias exactas que puede traer para cualquier persona en su vida cotidiana. Y entonces te voy a dejar esto de aquí, la pregunta número 28, y cuál crees que es la respuesta. Yo pienso que es la A, aunque por un momento pensé que era la B, pero me quedo con la A. Listo. Entonces vamos a analizar lo que se nos está diciendo. Entonces, el fragmento original nos está diciendo, cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. O sea, está el punto en que puede validar si algo es cierto o no. Pero el hombre, dado que vive una sola vida, es decir, nosotros, que solamente tenemos una vida, que es esta, nunca tenemos esa posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento. Porque al tomar una decisión, esa decisión es cierta o no es cierta. Y entonces, mediante un experimento, por eso nunca podemos llegar a averiguar si debió haberse prestado oído a un sentimiento o no. Entonces, dado caso, por ejemplo, yo digo, me tuve que haber enamorado de Juanita o de Pepita, por decir algo. Y entonces yo digo, no, pero es que Juanita me trata mejor. Y entonces de repente yo, que soy hombre, y digo, voy a elegir a Juanita, elijo a Juanita, pero ¿qué sucede? Que al momento de elegir a Juanita, yo estoy dejando a Pepita por fuera. Por tanto, yo no podría corroborar si Pepita me quiere más, o si con Pepita hubiera sido más feliz, o si con Pepita hubiera formado una familia, o si de repente Pepita, no lo sé. ¿Por qué? Porque Pepita sale de esa posibilidad. Entonces, el método científico nos dice, no, en la ciencia se puede corroborar y se puede plantear de esa manera. Yo puedo pensar qué puede suceder con Pepita y qué puede suceder con Juanita. Pero en dado caso, como yo solamente vivo una vida y soy ser humano, pues no puedo experimentar porque no tengo esa posición. Entonces, eso es más o menos lo que nos está diciendo el texto.
En cambio, con la ciencia sí se puede llegar a experimentar porque si yo digo, ¿será que seré más feliz con Juanita o con Pepita? Y entonces la ciencia me dice, no, mira, es que con Pepita, ta, 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 y es que con Juanita, ta, ta, ta. Pero eso es la ciencia. Yo, que soy ser humano, persona, ser racional, nunca puedo corroborar eso. Entonces, como no lo puedo corroborar, solamente puedo elegir algo, una cosa. Y entonces el fragmento contrasta en que la física o las ciencias exactas se enfrentan con la vida, señalando que nosotros en la vida no podemos experimentar ni corroborar hipótesis porque solamente vivimos una vez. Ahora, el resumen que se nos da es que la experimentación científica permite determinar la veracidad de las hipótesis propuestas. Efectivamente, Pepita, Juanita, ¿cuál lo puedo corroborar? Pero que en la vida no se puede saber si las decisiones tomadas son correctas o no, puesto que solamente se vive una vez. Entonces, el resumen es adecuado, pero le falta un cierre. Si te das cuenta, está diciendo como saber si las decisiones tomadas son correctas o no, pues solamente se vive una vez o solo se vive una vez. Pero que solamente se vive una vez no tiene un cierre. No tiene un cierre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos dice, por eso nunca debemos de averiguar si en este caso se tuvo que haber prestado oído a un sentimiento o no. Este cierre que dice, por eso nunca se llega a averiguar, no lo encontramos acá, porque dice, pues solamente se vio una vez, pero no hay un remate, no hay algo que nos diga como, le falta algo. Entonces, en este caso, como en la vida no se puede saber las decisiones tomadas a partir de lo que le falta, o en este caso al texto le falta un cierre, un remate que refuerce la idea central para que efectivamente se diga, la ciencia puede, la vida no. Y entonces si vamos con las opciones, vamos a ir con la respuesta es la A, o sea, la respuesta correcta es la A. Pero vamos a ir con cada una de las opciones y vamos a ir de C a A para corroborar. Entonces, por ejemplo, indicando con precisión las ventajas y las utilidades que el estudio de las ciencias exactas puede traer a cualquier persona en su vida cotidiana, pues no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque el texto no nos está resaltando la ventaja de las ciencias exactas. Está haciendo simplemente es una comparativa o en este caso nos está diciendo cuál es el límite que se puede tener respecto de aplicar un método o el método científico para validar pues, las posibilidades. Pero que diga que indicando con precisión las ventajas y utilidades que tienen las ciencias exactas no tiene nada que ver en este caso. La C, explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo y error puede resultar de gran provecho a la hora de tomar decisiones. En este caso, esto sería contradictorio directamente con el fragmento, explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo y error puede resultar de gran provecho a la hora de tomar decisiones. Pues no, ¿por qué? Porque en este caso es contradictorio directamente al fragmento que dice que en la vida no se puede aplicar el método de ensayo y error. O sea, solamente vivimos una vez y solamente tenemos una oportunidad. Por eso la C no sería la respuesta. Porque es como si dijera, no, pues utilice el método y vaya con Juanita y luego con Pepita. No, no, porque nosotros envejecemos, nosotros día con día estamos muriendo. ¿No? Entonces no es como que no, yo voy a ir a experimentar una vida de 50 años con Pepita. No, no me gustó, no, luego voy con Juanita otros 50 años. No, no puede ser, no puede ser. Entonces esa no sería la respuesta. La B, resaltando que a diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, en la vida hay que priorizar la práctica sobre la teoría. Está haciendo como una especie de comparativa. Y aunque tiene lógica, introduce una idea nueva, priorizar la práctica sobre la teoría. Eso nunca se nos está diciendo. ¿Por qué? Porque eso no está en el texto original. Que se nos diga, por ejemplo, que hay que priorizar la práctica sobre la teoría para actuar en la vida diaria, es como si nosotros estuviéramos diciendo que debemos de elegir siempre actuar antes que experimentar. Y es diferente, porque al menos en la filosofía parte del principio de la racionalidad y el principio de la práctica. Razón y experiencia. Nosotros somos seres, bueno, eso sí ya es algo más complejo, pero nosotros somos seres que, en dado caso, no podemos, a diferencia del método científico, priorizar la práctica sobre la teoría. Porque incluso eso, aunque no nos lo dice el texto, es como si yo dijera, voy a ir a vivir mi vida 20 años con Juanita y luego 20 años con Pepita y no tiene sentido. La respuesta correcta es la A, ya que resume con claridad, en este caso, el contraste entre las ciencias experimentales y la vida. Es coherente con la frase del fragmento original, haciendo explícito que la vida y la física se comportan de manera contraria. Mientras en la vida se vive una vez, en la física se puede corroborar varias veces. Ahí está, si es algo correcto o no, y el remate, o en este caso el cierre, sería en la A. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a la pregunta número 29, que nos dice, la mitigación, la comparación, la enumeración o la exageración.
Al mencionar la cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres, la cantidad infinita de amores realizados por otros hombres, el autor emplea el recurso de mitigar, comparar, enumerar o exagerar. Considere el siguiente fragmento. Y por ejemplo, en este caso, si te das cuenta, al menos las preguntas en este caso, si de pronto uno no entiende el contexto de lo que se está hablando, pues uno viene y lee la pregunta. Pero como estas son preguntas bastante complejas, pues imagínate, y yo digo, pero luego Tomás atravesó la frontera checa y se topó con una columna de tanques soviéticos y tuvo que tomar y entonces empiezo a leer todo esto, y mientras yo hago todos los imaginarios del escenario donde Tomás y Teresa se encuentran, pues luego me vengo para acá y luego si me voy para acá y tengo 2 minutos no me va a dar el tiempo de nada. Pero yo te iba a mostrar lo siguiente, este texto que estamos trabajando de estas preguntas en el ITPES, en mi canal de YouTube, si luego lo quieres ver, yo lo tengo acá, que es el profe Juan, en videos, aquí está, en videos populares, que creo que es uno de los videos más populares que tengo, efectivamente, es este de acá. Se llama La vida es insoportable, la insoportable levedad del ser. Entonces, este texto que estamos trabajando aquí, que es el de Tomás y Teresa, es de un libro titulado pues, La insoportable levedad del ser, del escritor de República Checa, Milan Kundera. Entonces, por ahí si luego lo quieres leer, no hay ningún problema. Y aquí yo explico, digamos, como todo el contexto, prácticamente Tomás, Teresa, el contexto, la novela, bla, bla, bla. Ha sido uno de los mejores videos que he realizado porque explico muy bien el libro y me gustó muchísimo cómo quedó. Entonces ahí si luego lo quieres ver, no hay ningún problema. Pero en este caso, específicamente como estamos trabajando esta parte del texto, vamos con las preguntas, que es como lo indispensable. Pero te lo decía por si luego te interesa, porque normalmente los libros también son bastante fundamentales a la hora de practicar. Bueno, entonces vamos con la pregunta. Ya sabemos que en este caso hay un recurso que utiliza el autor y dice, considere el siguiente fragmento. Ya en esa ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía, y es que, de pronto, se dio cuenta que era una mera casualidad que él y Teresa, perdón, que el que Teresa lo amase a él y no a su amigo Z, se dio cuenta de que, además del amor de ella por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de los posibles una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Se dio cuenta de que era una mera casualidad de que Teresa lo amase a él y no a su amiga Z, a su amigo Z, perdón. A amiga también, ¿no? Dice infinitas cantidades de amores posibles. Si yo digo amores infinitos, estoy, al mencionar la cantidad de infinitos amores no realizados por otros hombres, estoy empleando la mitigación para ilustrar lo muy afortunado que se siente Tomás, la comparación para poner el manifiesto de conducta libertina de Teresa, la enumeración para hacer un conteo exhaustivo de los amantes de Teresa, o la exageración para resaltar la casualidad de que rodea la relación de Tomás y Teresa. ¿Y cuál crees que es la respuesta para esta pregunta? Eh, mm, yo siento que es la mitigación, porque él se siente muy afortunado de que Teresa se haya interesado pues en él, o no, que lo ame a él, perdón. Bueno, a ver, espérame, ¿dónde encontramos este fragmento? Porque es que hay veces que, es lo que te digo, a veces leyendo solamente un pedacito del fragmento no entendemos todo lo que se nos dice en el texto. Ya en esas ocasiones aquellas palabras, espérame, acá está, mira. En Sí, esa, en el penúltimo. Ajá. ujú. Ya en esa ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía, y es que de pronto se dio cuenta que era una mera casualidad el que Teresa lo amase a él y no a a su amigo Z. Entonces él está diciendo que es una mera casualidad que entre todo lo posible ella lo amase a él y no a su amigo. Se dio cuenta de que, además de amor por ella, o el que ella tenía por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de lo posible una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Tomás se acordaba del comentario de Teresa sobre su amigo Z y constataba que la historia del amor de su vida no iba acompañada de ningún debe ser así, sino que también podía haber sido de otro modo. Entonces en este caso se está resaltando lo posible, lo mero posible dentro de lo mero probable. Y sabiendo eso, ¿cuál sería la respuesta? Tú dices la mitigación, para ilustrar lo muy afortunado que se siente Tomás. Pero es que es una mera casualidad.
Y una mera casualidad es como que yo diga, mira, es una mera casualidad que tú, Fernanda, en este momento estés teniendo clase conmigo cuando existen 20.000 personas que van, no, 20.000 no, 80.000 o 500.000 personas que van a presentar el IPES, pero es una mera casualidad que justo hoy, miércoles miércoles 11 de junio, Fernanda, estuvieras tomando clase conmigo. Es una mera casualidad. Es una mera casualidad de que yo estuviera dándole clase a Fernanda y no a María y no a Entonces Paola. sería una exageración por resaltar su casualidad que le rodea de Tomás y Teresa. Y en este caso, el recurso que utiliza el autor es una exageración. Porque si dice, al mencionar la cantidad infinita de amores no realizados, al mencionar la cantidad infinita de clases no hechas o la cantidad infinita de estudiantes no preparados, entonces yo estoy mitigando, estoy diciendo que me siento muy afortunado o en este caso estoy diciendo que Fernanda se debe sentir muy afortunada porque es que ella es la única, es la especial para tener la clase. No, cuando yo digo la cantidad infinita posible de clases, podríamos haber hecho clases a las 5 de la mañana, a las 4, a las 2, a las 3, a la 1, ayer, hoy, hace un mes, hace un año, hace 2 años, hace 5 años, dentro de 5 años, pero ¿por qué en este momento? Entonces, si yo utilizo el recurso de decir la cantidad infinita de amores no realizados, no se trata de simplemente decir que se siente afortunado, sino que esa posición es algo que es una mera casualidad, es algo dado. Es una mera casualidad que tú hayas encontrado, por ejemplo, el video y que te hayas dado cuenta de cómo es mi clase y que te haya gustado y que me hayas escrito y que te hayas respondido, porque puede ser que no te haya respondido, porque luego puede ser que te hayas arrepentido de no querer tomar la clase. Entonces, eso es una mera y dura casualidad, una casualidad dada hacia lo algo. Entonces no puede ser la A. Entonces dice, por ejemplo, la comparación. No está haciendo una comparación. La cantidad infinita de amores no realizados, porque adicional a ello dice, para poner en manifiesto la conducta libertina de Teresa. Pero que yo diga que Teresa en este caso tuvo la posibilidad de tener muchísimos más amores que aparte de Tomás, yo no estoy diciendo que Teresa es libre. Teresa pudo haber sido libre, pero en este caso no es libre porque es algo probable. Es como cuando la gente se pone celosa y dice, ay sí, pero es que usted le escribió a Paola y es que, que usted va a salir con Paola. Eso es una comparativa y no tiene mucho sentido porque en este caso se basa en algo improbable. O bueno, improbable en la medida en que no se haya dado. Cuando sucede es algo probable, desde luego. Pero cuando no sucede es una mera intención, es una mera intuición. Entonces no tiene sentido. Ahora la C. Y la B y la C prácticamente son opciones que se descartan por lo mismo. Dice, la enumeración para hacer un conteo exhaustivo de los amantes de Teresa. Pero no tiene sentido, porque yo puedo decir como, no, la cantidad infinita de clases y de estudiantes que yo pude haberles dictado clase, pero que yo diga un conteo exhaustivo de los amantes de Teresa cuando es algo en la probabilidad o en la cantidad infinitas no realizadas de lo probable como una mera casualidad. No puede ser que yo diga la cantidad de 1.000 estudiantes, porque ¿dónde están esos 1.000 estudiantes? No. Entonces, en este caso, el recurso utilizado por el autor es la exageración. Exagera para resaltar la casualidad que rodea la relación entre los dos protagonistas, Tomás y Teresa. Y esa sería la respuesta de esta pregunta. Listo. Pasemos entonces a la 30 y 31. Y esto me gusta porque esto me gusta porque creo que aquí vamos a hablar de filosofía y es una de mis filósofas favoritas a las que les tengo muchísimo aprecio. Bueno, pero antes vamos a irnos con las respuestas. Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo. En la palabra aporofobia, dicha función ha encontrado un término muy significativo y una rara excepción lingüística. Una voz con autor conocido y fecha de nacimiento. La recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza o lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas que se extienden por el acomodado mundo occidental. ¿Cuál de los siguientes fragmentos cumple con la función de ejemplificar el concepto de aporofobia? El concepto de aporofobia. Vamos a ver qué es aporofobia. Entonces, en este caso nos está diciendo, responda a las preguntas 30 y 31 de acuerdo con la siguiente información. Para que algo exista en la conciencia colectiva, es decir, para que algo esté en la mente de las personas, hay que poder nombrarlo. Por tanto, aquello que es nombrado existe en la conciencia de las personas. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina. Señora espectacular, es una filósofa muy buena
que habla precisamente sobre estos temas, donde dice que con una realidad que está ahí, pero que preferimos ignorar, entonces en este caso sucede que no lo nombramos, porque algo que sucede y no es nombrado es ignorado por la conciencia colectiva. Eso es lo que podemos intuir de lo que nos está diciendo. Y en este caso es ignorar el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Se rechaza a los pobres, se le tiene miedo a los pobres y se le tiene una aversión a los pobres. A esto lo ha denominado como aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? Un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas que se extienden por el acomodado mundo occidental. Pero aquí es importante tener en cuenta algo, y es que Cortina acuñó este concepto a partir de los términos griegos aporos, que significa sin recursos, y phobos, que significa temor, pánico o miedo. Bueno, temor y pánico principalmente. Entonces, aporofobos vendría a ser como temor a sin recursos o un temor a la falta de recursos, lo que se ha utilizado en trabajos académicos hasta imponerlo, pese a las reticencias de los editores, como un título de su último libro, Aporofobia, el rechazo al pobre. Y es que se puede confundir porque, por ejemplo, como dice aquí, que tiene observación en origen de las corrientes xenofóbicas y racistas, uno podría pensar que en vez de ser algo xenofóbico y racista, el concepto de aporofobia tendría que tener otro matiz, que es el rechazo del pobre. El esfuerzo que ha tenido, o bueno, el esfuerzo ha tenido recompensa. Hace unas semanas el neologismo fue incorporado al diccionario de la lengua española y la Fundación del Español Urgente lo ha declarado la palabra del año de 2017. En la palabra aporofobia, dicha función ha encontrado un término muy significativo y una rara observación o excepción lingüística, una voz con autor conocido y fecha de nacimiento. Es decir, que en este caso la palabra está dada hacia esta filósofa llamada Adela Cortina. La aporofobia, como lo señala Cortina, es lo que alimenta el rechazo a los inmigrantes y refugiados. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros sufrimos de aporofobia. ¿Por qué? Porque las personas venezolanas que llegan a Colombia son rechazadas precisamente por su condición de ser pobres, pero en este caso dice que no se les rechaza por ser extranjeros. No, a los venezolanos no se les rechaza por ser extranjeros, sino por ser pobres. Entonces, en este caso, cuando se utiliza el ejemplo, pues yo te estoy colocando un ejemplo que no está en el texto, ¿no? Pero es importante que nosotros, cuando estemos leyendo este tipo de preguntas en el IPES, llevemos un ejercicio donde nosotros digamos, ok, aquí se puede fundamentar con esto, porque si no puede ser que el concepto se varíe muchísimo y cuando nos vayamos otra vez a la pregunta, divaguemos bastante. La porofobia entonces es en este caso que no se rechaza a las personas por ser extranjeras, sino por ser pobres. Entonces te colocaba el ejemplo de los venezolanos. Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso, porque los yates atraen sin problemas en la costa rica del Mediterráneo, mientras que las embarcaciones pequeñas se hunden tratando de alcanzarlas. A Trump no se le ha ocurrido poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá, sino en el sur, en la frontera con México. ¿Por qué? Porque en este caso pues se piensa que como México es pobre, pues por tanto hay que evitar que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos. El odio al pobre se expresa también con las exclusiones de su propio país. Según el observatorio AETanto, una iniciativa para denunciar agresiones a las personas sin techo, el 47% de quienes viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio. Es decir, que quienes están en la calle han sido odiados por ser pobres. Por su situación de exclusión son también los más indefensos. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. Que todos nos devolvamos o que en este caso que la recesión económica ha exacerbado o haya exacerbado el miedo a la pobreza se da principalmente porque nos hace sentir que somos específicamente vulnerables. Pregunta número 30. ¿Cuál de los siguientes fragmentos cumple con la función de ejemplificar el concepto de aporofobia? Nadie pone reparos que un jeque árabe se instale en un país europeo. En la palabra porofobia dicha fundación ha encontrado un término muy significativo y una rara excepción lingüística, una voz con autor conocido y fecha de nacimiento. La recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables, o lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas que se extienden por el acomodado mundo occidental. ¿Cuál fragmento ejemplifica? Que nos dé un ejemplo de aporofobia. La D, un fenómeno que
Ajá. Disculpa. Ujú. Un fenómeno que Ah, tiene el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas que se extienden por el acomodado mundo occidental. No es la D. ¿Sabes por qué no es la D? Porque aquí te está dándose una definición y te está diciendo, dame un ejemplo de aforofobia. Algo en donde yo diga, esto es aporofobia. Como por ejemplo el que yo te di, el de los venezolanos. Eso sería un ejemplo, una ejemplificación de aporofobia. Pero que se diga que la aporofobia es un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas, es más bien una definición. Entonces queda la A, la B y la C. ¿Cuál de esas nos puede dar un ejemplo de lo que es aporofobia? ok, Miedo a la pobreza. Miedo a la pobreza. Entonces, trata de como asimilar eso con un ejemplo. ok, estoy entre, bueno, la A sería un buen ejemplo, aunque la C dice la recesión económica, entonces, no, yo creo que es la A. La A. Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso. No, no es la A. ¿Sabes por qué no es la A? Porque no se está ¿Por qué? efectivamente, porque no se está criticando al pobre. Verdad. Entonces, la C. La B no es la respuesta correcta tampoco, porque aquí se nos está hablando el de la porofobia. Esto sería como la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Digamos, ¿de dónde viene la palabra? Ah, viene del griego, ta, ta, ta. Entonces, aporofobia, dicha fundación, ta, ta, ta. La respuesta en este caso sería la C. La recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. Y efectivamente esa es la respuesta. Porque en este caso es como que si nos devolvemos o si tenemos recesión, es muy probable que todos nos sintamos en la capacidad de estar en la pobreza. Y entonces, incluso te voy a decir algo, la respuesta correcta es la C y fíjate que, por ejemplo, ese ejemplo se da acá, con la pregunta número 31. Entonces, por ahí podríamos nosotros darnos cuenta que la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque la 31 está utilizando precisamente el ejemplo de la respuesta correcta de la 30, que nos dice, la recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. ¿Qué se puede concluir? ¿Qué conclusión podemos sacar de la idea expresada en el fragmento anterior? Que no existe ninguna relación entre el contexto de una crisis económica y el creciente temor a la pobreza, que la crisis económica son una buena oportunidad para construir una sociedad más justa, que el trabajo y el esfuerzo serán siempre recompensados y que por tanto el que es pobre porque quiere, o que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia. ¿Qué podemos concluir de la porofobia de acuerdo a ese ejemplo? Miedo a la pobreza, miedo al pobre. Eh, que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia. Listo, esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque en este caso dice que no existe ninguna relación entre el contexto de una crisis económica y el creciente temor a la pobreza. Pues en este caso no podemos concluir eso porque iría en contra de la porofobia. Que las crisis económicas son una buena oportunidad para construir una sociedad más justa, iría en contra de la porofobia. Que el trabajo y el esfuerzo serán siempre recompensados, irían en contra de la porofobia. Específicamente si se nos está hablando de que se ha ido incrementando el miedo a la pobreza porque nos hace ver que todos somos vulnerables, pues se fundamenta en que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia, por lo cual crecería el miedo y por tanto el ejemplo o la ejemplificación de lo que es la aporofobia.